Hola, no eres impertinente, no eres desubicado, eres autista. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las famosas habilidades sociales, que sabemos todos que es un problema que tenemos prácticamente todas las personas autistas. Todas tenemos problemas con las habilidades sociales, unas más, otras menos. Lo vuelvo a reiterar aquí para que no se les olvide. El tener habilidades sociales no significa no hablar y estar calladito. Significa no saber, eh, no saber bien cómo eh, interactuar en los grupos con las otras personas, etcétera. Hacerlo mal. No tener habilidades sociales. ¿Se entiende? Para que sigamos sacando estereotipos. Eh, eh, y hay muchas personas que somos muy extrovertidas, muchas personas autistas, que no tenemos muchas habilidades sociales, las va aprendiendo con los años. Las habilidades sociales uno las va aprendiendo porque ustedes saben que yo soy una autista no diagnosticada, o sea, con diagnóstico tardío, no diagnosticada cuando era niña, entonces obviamente no aprendí habilidades sociales y lamentablemente lo que no te enseñan, porque los autistas podemos aprenderlo todo, pero tienen que enseñarnos cómo. Y lo que sí, lo que no, y si no, tenemos que aprenderlo a golpe. Cuando digo a golpe no me refiero literalmente a golpe, sino que pasándolo mal de alguna u otra forma. Entendiendo, trabajando nuestro... Yo empecé a trabajar mi autismo cuando ya estuve convencida de que era una persona autista. Y, y ya no cometo esos errores. Muy pocas veces y en muy pocas ocasiones. Pero yo he cometido unos errores tan grandes. Porque las habilidades sociales, como les decía, no terminan en que solamente uno no sabe socializar. Sino que ayer estaba conversando con una cuñada y le dije que iba a hablar acerca de un tema y me dijo, yo tengo una cosa para decirte. Y, y se los voy a contar a ustedes, pero era con respecto a otro tema, que yo iba a hablar, que también voy a hablar en otro video del otro tema, pero este tema tiene que ver absolutamente con las habilidades sociales. Y como les digo, lo que no nos enseñaron cuando chicos no lo aprendemos, no sabemos. O sea, no sabemos eh, las habilidades sociales abarcan más que la interacción social, etcétera, sino que tiene que ver con hacer cosas absurdas en lugares que no corresponden, hacer cosas que no corresponden en lugares. Les voy a contar lo que me contó mi cuñada. Me dijo, tú una vez me acompañaste al doctor, hace muchos años atrás, me acompañaste al doctor y era una doctora que muy buena doctora y que me empezó a examinar y que me empezó a examinar, era muy minuciosa para examinar, entonces se demoraba harto y tú entraste conmigo, me dijo. Entonces se demoraba harto y iba haciendo tic en la ficha y qué sé yo. Y después me contaba mi cuñada, me puso en la camilla y me empezó más o menos prácticamente huesito por huesito, a empezar a ver. Y iba diciéndome cosas. Y justo tú estabas ahí, en la misma consulta, y te sonó el teléfono, el celular. Y parece me dijo que era uno de tus hijos. Bueno, yo le dije, siempre cuando me llama uno de mis hijos, yo al tiro contesto porque me preocupo. Sí, me dijo, pero después no solamente contestaste, sino que te pusiste a hablar ahí, donde estaba la doctora examinándome, y te pusiste a hablar fuerte, y hablabas fuerte, como si estuvieras en cualquier parte, menos dentro de una consulta médica donde hay que guardar cierto respeto. Y dije, claro, habilidades sociales.
¿Y qué tendría que haber hecho? Le dije yo. Si yo quería igual hablar con la persona que estaba hablando, tendría que haber hecho permiso y salir afuera al pasillo. O a la sala de espera, o qué sé yo. Entonces, esas son las cosas que son infinitas, que podemos hacer las personas autistas, que también son habilidades sociales, y que tienen que ver mucho con el respeto al otro. Que nosotros a veces no nos damos cuenta, porque si nos diéramos cuenta, no lo haríamos, porque nosotros somos empáticos. Pero no pensamos en ese momento, por ejemplo, en ese momento yo no pensé que estaba molestando. Porque si yo me hubiera dado cuenta que estaba molestando, no lo hubiera hecho. Pero en ese momento yo no pensé que yo estaba molestando, entonces hablé nomás. Y, y yo le dije, bueno, pero ¿por qué a la salida no me dijiste esto? No me contaste y así yo aprendo. Bueno, en ese tiempo no se sabía que yo era autista. No se sabía esto de las habilidades sociales, no se sabía nada. Entonces me dijo, porque, no sé, yo pensé que, o sea, porque te podía enojar, no sé. Lo vio como algo muy, como que yo había hecho, como muy maleducado nomás, pero nada más que eso. ¿Te acuerdas que la otra vez les conté cosas muy maleducadas que podemos hacer las personas autistas, pero que no son por mala educación, sino que son por falta de habilidades sociales? Pero esas cosas se lo tienen que enseñar los padres, la familia, los cercanos a la persona autista. Esto se hace, esto no se hace. Esto, aquí tú estás haciendo algo que no deberías hacer. ¿Por qué? Porque tú, al estar hablando ahí, estás interrumpiendo a la doctora. A la doctora le puede molestar. Además, estamos en una consulta médica y hay que tener cierto respeto y un montón de cosas. Entonces, cuando a uno las cosas le hacen sentido, claro, tiene razón. Entonces, no es que seamos impertinentes, no es que seamos desubicados. O sea, claro, para un neurotípico somos desubicados, por supuesto. Pero es no es, hoy la persona esta quiso ser desubicada, no, es un problema con las habilidades sociales, claramente. No había una intención ni de ser desubicado, ni de ser impertinente, nada, sino que uno simplemente, yo no me di cuenta que estaba haciendo algo que molestaba. Y así, yo creo que si ustedes se fijan en sus vidas, deben tener muchas situaciones, a no ser que sean del otro tipo de autistas que le digo yo, que son los calladitos, que son los que observan más, eh, y a lo mejor que fueron mejor educados cuando niños. A mí lamentablemente me tocó ser la menor de las hijas y éramos muchos hermanos. Entonces soy de esos niños que se crían solos, así que si no te educan los hermanos mayores, no, porque ya la mamá está agotada de educar niños. Entonces los menores siempre como que nos llevamos un poquito a la parte un poquito más ¿cómo se llama? De que no nos enseñaron específicamente y yo necesitaba que me enseñaran específicamente muchas cosas, que no me enseñaron, muchas cosas. Entonces yo crecí como un poco a la buena de Dios, como se dice. Y eso no lo sabía en ese minuto. Yo ahora no lo haría, porque yo le dije a mi cuñada ayer, ¿qué tendría que haber hecho en esa situación? Porque en ese minuto, cuando ella me contó, yo me di cuenta que no lo haría, pero tampoco tenía la salida. Ella me dijo, tendrías que haber salido afuera y haber hecho permiso y salir afuera a hablar. Hubiera hecho otra cosa, pero no sé lo que hubiera hecho. Yo creo que no hubiera contestado el teléfono, hubiera hecho... Yo creo que lo que hubiera hecho ahora, con todos los conocimientos que tengo, qué sé yo, si mi cuñada no me dice eso, lo que hubiera hecho, le hubiera dicho, oye, ¿es algo importante? No, si no es importante, te llamo yo después un ratito más. Listo. Y hablando despacito, porque estoy en una consulta médica, tengo que respetar esa consulta, tengo que respetar a la doctora.
Y más encima, además, si está examinando a una persona, no molestar en ese examen. Entonces, lo que le he contado tantas veces, eso de que estoy en la fila del banco y me pongo a mirar poco menos lo que está leyendo la persona de adelante y no respeto las distancias. Incluso me ha pasado que la persona pasa a la caja y hay ¿cómo se llama? Una cosa que dice hasta aquí nomás tiene que llegar uno para que la persona pase a la caja eh, tranquila, porque es un banco. Y yo he pasado detrás y me he puesto a mirar lo que está haciendo. Y me dicen, señora, ¿se puede correr hacia atrás, por favor? O una de mis hijas me agarra y me tira. Habilidades sociales. Porque en el fondo las habilidades sociales, porque le decía yo que abarca mucho más que saber socializar. Porque es cómo vivir aprender, o sea, saber cómo vivir en sociedad. Eso es lo que abarca todas las habilidades sociales. Saber cómo vivir en sociedad. Donde termina mi libertad, empieza la libertad del otro. Y esas cosas nosotros no las sabemos per se. Nos tienen que explicar, nos tienen que enseñar. Hay personas, por ejemplo, mis hijas saben mucho más de esto porque no quieren ser como yo, porque han pasado muchas vergüenzas conmigo. Entonces han aprendido justamente lo que no hay que hacer al ver lo inoportuna que he sido yo en muchas ocasiones. Es increíble esto, pero es cierto. A otras personas autistas las han educado personas neurotípicas, entonces le han enseñado, no, esto no se hace, esto sí, esto no. Porque si bien nosotros tenemos problemas con las habilidades sociales, eso no justifica que no podamos vivir en sociedad y que estemos molestando al resto de las personas con nuestras actitudes. Yo lo he hablado de esto en otros videos también. ¿Ya? Entonces, otra vez me pasó. ¡Ay, qué terrible, qué vergüenza más grande! Si me pongo a pensar en estas cosas, pero pasa. Eh, Me invitaron a a una, ¿cómo se llama? A una reunión social de un curso. Y, y era en el departamento de una compañera de curso, estoy hablando de hace muchos años atrás, hartos años. Y esto era en el departamento de una compañera de curso. Pero era ya de exalumnos, digamos, pero eran puras mujeres. Era el colegio anterior que estuve yo al que me cambié después. Y estaban todas sentadas en la sala, en el living, conversando, todas con un picoteo, comiendo cositas, qué sé yo, quesitos y cositas. Y yo tratando de integrarme un poco, trataba de repente de aportar, pero no me escuchaba nadie. Estaba sumamente pasando lo pésimo porque no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. Entonces me di cuenta que en la cocina, porque yo veía de ahí a la cocina, estaba una niña que me caía muy bien, con dos personas más y estaban haciendo unas cositas para comer. Entonces yo me paré y me fui a tratar de meter en ese grupito. Y eh, una de ellas estaba haciendo unas bolitas de carne exquisitas, pero exquisitas. Que no sé cómo eran, no sé lo que, pero eran chiquititas así, pero eran muy, muy ricas, no sé lo que le echaba, pero era muy, muy buena. Eh, y yo me acuerdo al tiro. Eh, entonces yo me puse ahí a conversar, qué sé yo, entonces me dijo, ¿quieres probar una? Sí, saqué una y me encantó, estaba muy rica. Y yo me quedé ahí.
Entonces cada vez que esta niña, oh, qué terrible, pero es que tienen que conocernos. Esta niña iba sacando cuando ya estaba lista con una espátula, qué sé yo, y le iba dejando en un platito. El platito quedaba bastante cerca mío. Y yo iba sacando bolitas de carne y me las iba comiendo. Sacando bolitas de carne y me las iba comiendo. Eran para todas. Tampoco eran demasiadas las bolitas de carne, pero yo me habré comido muchas. Como eran chiquititas y eran tan ricas, no pensé, no me di cuenta, no supe actuar de otra manera en esa situación. Me llamó la atención que al día siguiente varias me bloquearon de Facebook y me sacaron del grupo. Y no entendía por qué. Y no podía entender por qué. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué dije de mal si yo no dije nada malo? No había dicho nada malo, pero había hecho algo muy mal educado y de una falta de empatía que realmente uno se asombra. Pero es que no es falta de empatía lo que pasa. Ay, yo no sé. Nosotros somos empáticos, somos muy empáticos. A mí me duele mucho el dolor ajeno. Yo no quiero que la gente sufra. Yo no... Pero hay momentos en que caemos en una cuestión como que no sé. Como que puede ser un poco de inmadurez, que estamos mirándonos un poquito el ombligo. Y que nada más que vi que las bolitas como un poco infantil quizás. Que las bolitas de carne me gustaron y ay, qué rico. Y no pensé más allá de mis narices. Eso pasó. Eso pasó. ¿Con qué tiene que ver eso? Con las habilidades sociales. Eso es no saber vivir en sociedad. Eso es no respetar al otro. ¿Ya? Por eso les digo, nosotros aprendemos a golpes. Por supuesto que después de mucho tiempo me di cuenta de esto y dije, pero ¿cómo puedo haber actuado así? ¿Cómo puedo haber hecho eso? Ahora entiendo por qué me bloquearon algunas, me sacaron del grupo, no se juntaron nunca más conmigo, no me invitaron a ninguna parte más. Porque yo simplemente me había comido prácticamente todas las bolitas de carne que estaban haciendo para compartirlas entre todas. O sea, yo había comido muchas bolitas de carne. No sé cuántas me comí porque no las conté. Pero como yo tengo el problema de que cuando como, no conozco la saciedad, y estaban tan buenas, me puedo haber comido 20 tranquilamente. Y yo no me daba cuenta. Entonces, yo quiero que tengan bien en cuenta, chiquillos, las habilidades sociales no es solamente, no pasa solamente por no saber interactuar en eso, o sea, por solamente no tener habilidades para socializar, sino que para actuar en comunidad. No es que no sepamos decir la palabra justa, la palabra correcta, no, no, o sea, sí es eso, pero mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es vivir en sociedad y no traspasar los límites de los demás. Esa niña que estaba haciendo la bolita de carne la estaba haciendo para todo y yo debería haber entendido que yo no debería haberme comido todas esas bolitas de carne sin que nadie me dijera nada. Porque lamentablemente las personas neurotípicas tienen el problema de no decir las cosas. Y para nosotros es tan importante que nos digan las cosas. Es demasiado importante que nos digan. Si yo estoy segura que si esa persona hubiera sido autista, me hubiera dicho, oye, ya para, po, te estoy comiendo todo, listo. Ah, sí, en realidad no, ya. Pero las personas neurotípicas son muy diplomáticas, son muy así, entonces nos dicen, pero después te cancelan. Entonces, podría contar miles de anécdotas más que me han pasado, que han sido mucho más muy desagradables para los demás, no para mí. Pero ahí caería ya un poco ya más en lo mismo. Ustedes acuérdense de muchas cosas, o sea, ustedes piensen, amigos autistas, en situaciones de repente que de repente no saben por qué, les dejaron de hablar, no se juntaron más con ustedes. Piensen
no solamente en lo que dijeron, piensen también en qué cosas hicieron que a lo mejor podían estar traspasando los límites de las otras personas. Que no estuvieron sabiendo cómo actuar en sociedad en ese momento. Así que este video se llama No eres impertinente, eres autista, pero trata de empezar a pensar un poquito más. La palabra clave aquí es el respeto. El respeto, pensar, yo no debo comerme esas bolitas de carne porque no son mías de partida, y si la están haciendo es para algo. Es para la reunión que están sosteniendo afuera. Si están examinando a alguien al lado mío, no puedo ponerme a hablar por teléfono fuerte. O sea, a todo volumen, digamos. Si, etcétera. Entonces, eh, es verdad, no eres impertinente. Nosotros pasamos por impertinentes, nos cancelan, nos dejan de hablar, nos consideran lo peor, nos molestan, etcétera. Y nosotros damos motivos, pero son motivos completamente inconscientes. Porque nosotros no tenemos la culpa de no tener habilidades sociales, de no saber muchas habilidades sociales. Y yo he sido muy desubicada muchas veces. Me he desubicado muchísimo. Y he hecho cosas que no debería haber hecho jamás. Estos son un poquito de cosas, pero he hecho muchas, 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 muchas. Entonces, mi invitación es a examinarse un poquito en este sentido. En el sentido de saber vivir en comunidad de una mejor forma. ¿Ok? Ese era el video de hoy. Y suscríbanse al canal. Este es Tía Desde Adentro. Pongan like, comenten y sigan viendo los videos, chiquillos, que hay muchos y todavía estamos cortos de vistas en los videos para la cantidad de suscriptores que hay. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.